Esa pantalla, sí. Bueno, buenos días a todos. Nada, vamos a dar un minutillo a ver si se terminan de conectar compañeros. Bueno, somos Bea del Molino y Rosa Rospire. Mira, Rosa. Bueno, vamos a pediros que, por favor, os silenciéis los micrófonos, sobre todo los compañeros de medios de comunicación. Es que se vete a Israel de lo... Estamos viendo que algunos tenéis los micrófonos. Si no los podemos desactivar. Podemos nosotras, sí. Sí. Nada. Sí. Si podemos. Sí. Vale. Vale. Sí. Nada, luego en la ronda de preguntas ya os los podéis activar libremente vosotros. Y nada, bueno, eso, gracias a todos por venir. Vamos, no sé si dar un minutillo. Sí, vamos a dar un minuto. Sí, a ver si que terminen de conectarse los compañeros. Y nada, y luego ya pues comenzará Eduardo Satué, presidente Es de que aunque SES. me dejen en la mesa esa me conformo, fíjate lo que te digo. Que yo creo que... Pues si os parece, comenzamos ya. Bueno, muchísimas gracias por venir. Soy Eduardo Satué, soy el presidente de SESPAS y bueno, encantado de que estéis aquí, ¿no? La idea es presentar el actual informe SESPAS. El informe SESPAS es un informe que se presenta cada 2 años, es bienal, y los objetivos que tiene, bueno, son articular una respuesta profesional a los desafíos de la sociedad en salud. Desde SESPAS tenemos una triple condición que consideramos que nos hace idóneos, ¿no?, para presentar este tipo de propuestas, porque somos profesionales sanitarios, en gran medida también colaboramos, trabajamos con la administración y a la vez también somos pacientes y por lo tanto tenemos esa visión global de las necesidades del sistema. Esta necesidad en la que pretendemos dar soluciones reales a problemas reales. Desde su inicio, los informes ESPAS ya a finales del siglo XX, en 1998, en el que debutábamos con el futuro del estado de bienestar en salud, al último informe que se presentó en el 2022 sobre lecciones aprendidas sobre la pandemia, sobre las actividades que se hicieron en la pandemia, lo que procuramos siempre es una mirada multidisciplinar de la realidad, cercana a la realidad, independiente, no condicionada por nadie, vocacional, sin ánimo de lucro. Yo creo que estos son una de los valores o las características que destacan en el informe SESPAS, que le hacen probablemente uno de los informes más importantes en salud y sobre todo y específicamente en salud pública. Este informe, último informe, sobre todo lo que queremos centrarnos es en la gestión del sistema sanitario y en su dimensión principal, que no son las máquinas, ni los edificios, ni las grandes palabras, sino que son las personas, los recursos humanos de los que se dota el sistema. Desde su sostenibilidad, el desarrollo, el futuro al que podemos encontrarnos. Pues probablemente en España nos enorgullecemos con motivo de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Solo hay que salir fuera y acudir a los sistemas sanitarios de otros países presuntamente mucho más desarrollados que nosotros para encontrarnos que nuestro sistema es cercano, es accesible, es profesional, es eficaz. Probablemente junto con educación es uno de los principales niveladores, redistribuidores de riqueza que tenemos en España, ¿no?, dando ese aporte, esa calidad de vida a toda la población. Sin embargo, esto no puede permanecer así de manera indefinida. Las soluciones de hace 40 años necesitan ser actualizadas. Necesitamos hacer reformas importantes para seguir sosteniendo este modelo de accesibilidad. Los múltiples desafíos que nos encontramos, el envejecimiento no solo de los pacientes, no solo estamos teniendo un aumento en la edad de vida de los pacientes, sino también un aumento de edad de los profesionales, y eso también puede condicionar el sistema, como vamos a ver en atención primaria o en salud pública. Los otros desafíos, la fragmentación del sistema, el calentamiento global, el aumento de las desigualdades sociales impactan
en la eficiencia, en la eficacia del sistema. Sobre esto vamos a hablar en el informe SESPAS, teniendo en cuenta muy claro una cosa. Necesitamos un aumento de recursos, es verdad, pero siendo condición necesaria no es suficiente. Necesitamos optimizar la gestión, flexibilizar la contratación, desarrollar competencias, incentivos y conciliar la vida familiar. Bueno, estas son condiciones necesarias y para ello, bueno, pues es un placer presentaros a las personas responsables del informe. En primer lugar, quisiera presentaros a Vicente Ortún. Vicente es catedrático emérito de Economía y Empresas, exdecano de la Universidad Pompeu Fabra, de Ciencias Económicas, es fundador y exdirector e investigador principal del Centre de Recerca en Economía y Salud, premio a la transferencia de conocimiento, autor de más de 500 publicaciones y responsable de colección de libros sobre economía de salud y gestión sanitaria. Bueno, yo creo que es la persona ideal para dirigir un proyecto como este. Acabo presentando también a los otros dos ponentes y ya le doy la palabra a Vicente. A continuación tenemos también a Patricia Barber. Patricia Barber ella es investigadora perteneciente al equipo de Economía de Salud y Políticas Públicas de la Universidad de Las Palmas, Gran Canaria. Es investigadora en Economía de la Salud. Ella se especializa en la utilización de modelos dinámicos aplicados a la planificación y gestión de recursos sanitarios, principalmente recursos humanos, es investigadora de la Comisión Nacional de Evaluación y tiene una amplia experiencia de trabajo internacional en países iberoamericanos como Costa Rica, Ecuador, Brasil, Panamá o Perú. Ella nos hablará de la experiencia de planificación de recursos humanos para la salud en el caso de médicos, ¿no? Y contamos también con Paola Galván y Estragués, que es doctora en enfermería, licenciada en antropología, profesora de la Facultad de Enfermería y actual presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona. Ella ha trabajado en la Universidad de Toronto sobre migraciones de enfermeras, línea en la que sigue trabajando y forma parte de diversos grupos de investigación como AFIN y FEBE, y nos presentará el estudio Escasez de enfermeras en España, caso global a la situación particular. El estudio ahora nos detallará Vicente Ortún cuáles son todos los artículos que contempla y cómo se van a ir publicando. Y bueno, una cosa que me gustaría destacar de Vicente, que él comenta, y es que él dice que es bueno ser cocinero antes que fraile, ¿no? Para ver ciertos problemas de la realidad. Vicente, muchas gracias, cuando quieras. Pues, muchas gracias por la presentación, gracias a los que estáis conectados. Yo he sido con un estadístico vallesano, Negrín, el editor de este informe. Los informes SESPA se remontan ya hace más de 30 años. De hecho, dice que lo del wifi. Sí. Y se han dedicado a temas, pues desde la respuesta a la crisis económica del 2008, la respuesta a la pandemia, a la atención primaria, a las prioridades en salud, al cuidado de la salud mental. Y este año ha tocado recursos humanos en sanidad. El lema que le hemos puesto es que más de lo mismo no es una solución. ¿Por qué? Porque dentro de las prestaciones del estado del bienestar hay dos claves que son educación y sanidad, ambas muy, muy intensivas en trabajo. Y en el fondo son las que determinan la calidad de los sistemas. Cuando Albert Camus le dieron el Nobel, reconoció la influencia determinante de su maestro de primaria. Eso está estudiado para la educación y para la sanidad. Lo que determina una trayectoria profesional es la calidad, los maestros que has tenido. Lo que determina la calidad de la prestación sanitaria son los profesionales que te tratan. Valen más 5 minutos de una buena enfermera o de un buen médico que 20 minutos de una enfermera o de un médico que sean mediocres. El informe está estructurado en 4 grandes bloques. Uno dedicado a planificación. Casi todos los temas de planificación se presentarán hoy. Queda uno de movilidad en la Unión Europea que se presentará más adelante, el primer bloque. ¿Por qué planificación?
En sanidad, eso que llamamos morbilidad, lo que le pasa a la gente, depende muchísimo de la oferta. Si quieres determinar la utilización futura, planifica bien qué tipo de profesionales tendrás, qué tipo de recursos. Hoy los dos que se presentan son de planificación. Otro bloque es de gestión. Gestión quiere decir cómo se recluta, cómo se selecciona a la gente, cómo se retiene, cómo se la evalúa, cómo se la incentiva. No lo estamos haciendo nada bien. Y claro, la gestión es lo que explica las diferencias de comportamiento entre países. Tenemos una gestión absolutamente condicionada por un estatuto marco del año 2003 que hace un poco verdad esa frase de los que creen que gestión pública es un oxímoron, una contradicción en los términos. El informe está lleno de propuestas para cómo cambiar la regulación, tanto en los aspectos de planificación como en los aspectos de gestión. Un tercer bloque más corto es sobre formación y ya se cierra con uno propiamente epidemiológico dedicado a la salud de los profesionales. El informe consta de un total de 14 artículos. Los artículos se presentarán de manera escalonada porque el informe es una publicación de Gaceta Sanitaria que sigue el esquema de publicación continua. De momento hay 4 o 5 que están ya accesibles, el resto se irán publicando según convengan las necesidades de presentación. A ver, estamos viviendo un tiempo, lo miro, ya se me han parado todos los relojes, el de aquí y el de aquí. Bueno, estamos viendo unos momentos clarísimos donde la sanidad es la institución social en España que mayor confianza inspira en la ciudadanía. Por otra parte, es la institución que nos proporciona los lugares más destacados en el mundo, junto con algún deporte individual, tipo el tenis. Es lo más destacado que tenemos de país. Por tanto, un país que ha de afrontar una necesaria cambio de la administración puede muy bien tomar a la sanidad como modelo. Cojamos simplemente, no sé, el ejemplo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que es la innovación tecnológica más importante de los años que estamos viviendo y que viviremos de manera próxima, ofrece dos dilemas. O trabajas con ella o ella te sustituirá. ¿Dónde se ha aplicado más la inteligencia artificial de los sectores existentes? Con mucha ventaja en sanidad. En sanidad hace años que hay aplicaciones de la inteligencia artificial de verdad, no la generativa que todos utilizamos, el ChatGPT, sino la de redes neuronales. Pues bien, cuando, por ejemplo, el ministro Escrivá, desde el Ministerio de Transformación Digital y Salud Pública, se plantea, por ejemplo, no sé, suprimir la cita previa, contratar perfiles técnicos. El modelo, el lugar de ensayo, de experimento, porque ya ocupa posiciones líderes, sería el tema de la sanidad. Esto sirve un poquito como argumento a favor de dos cosas. Primero, que si no cambiamos la regulación no mejoraremos ni planificación ni gestión. Y segundo, que los recursos humanos, la calificación indiscutible que los sanitarios tienen comparados con los de cualquier otro sector, deberían potenciar que el sector sanitario fuera líder en la transformación de la estructura administrativa y de gestión. Porque vivimos en un país donde hemos aplantillado a todo el mundo, no hay otra gestión que la directa y queremos excesivamente una idea falsa que fuera de la burocracia no hay salvación y la realidad puede ser un poquito la contraria. Creo que ahora ya podemos oír a las autoras, que son las que hablarán precisamente de planificación. Y me gustaría destacar a que a la hora de escoger autores no se ha hecho un llamamiento para buscar originales, sino se ha acudido a personas de prestigio reconocido con una trayectoria de publicaciones muy amplias en este campo. Es el caso de las dos autoras que presentarán hoy. Patricia Barberi y Beatriz González
no son referentes españoles, no, son referentes europeos en temas de planificación y algo similar puede decirse de Paula Galván. Pues nada, seguimos. Pues muchísimas gracias, Vicente. Por favor, Patricia, ahora nos puedes hablar del artículo en concreto y también de aquellas cuestiones que consideres más relevantes, ¿no? Experiencias de planificación de recursos humanos para la salud, el caso de los médicos, datos y modelos, y qué sabemos y qué deberíamos saber sobre los desequilibrios de médicos en España, diagnóstico y propuestas. Muchas gracias, Patricia. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Bueno, como han comentado Eduardo y Vicente, yo y Beatriz González pues hemos hecho 2 aportaciones a este volumen. Voy a intentar ser muy breve. Uno sobre las experiencias de planificación y el otro sobre el diagnóstico, ¿no? De los desequilibrios en el mercado laboral médico en España. Bueno, los problemas de desequilibrio en el ámbito sanitario ya sabemos que tienen consecuencias importantes en la calidad de los servicios, ¿no? Y esta es una de las razones por la que organismos internacionales, gobiernos nacionales, regionales, pero también sociedades científicas, colegios profesionales y la ciudadanía en general, pues muestran una gran preocupación por las consecuencias que esto tiene, que estas tensiones tienen en el sistema sanitario, ¿no? Bien, en consecuencia precisamente de esta preocupación, pues en los últimos años ha habido una corriente importante de desarrollo de modelos de planificación y de herramientas de gestión de modelos para planificar recursos humanos en sanidad. Bien, si tuviéramos que sacar una conclusión, básicamente tendríamos que decir que son modelos no estándares, que no son fácilmente exportables. Ahí radica una de sus grandes dificultades. ¿Por qué? Porque cada modelo pues responde a un tipo de organización sanitaria y tiene, pues, lógicamente, los objetivos para los que está diseñado, ¿no? Que no tienen por qué coincidir. Pueden compartir la perspectiva, el modelo de necesidad, de demanda. ¿Perdón? Pueden compartir su nivel de desagregación o no, pueden ser monoprofesionales, como el belga o multiprofesionales, como el australiano, pueden compartir, ¿no?, el horizonte de predicción, pueden utilizar indicadores de productividad, como es el Reino Unido, y también, pues bueno, difieren bastante respecto a los escenarios a futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque estos escenarios pues están determinados por la evolución demográfica, perfiles epidemiológicos, desarrollo tecnológico, en fin, una serie de cosas que le dan complejidad, ¿no? Bueno, si como consecuencia fundamental habría que decir, como resumen, perdón, habría que decir que muchas veces elegimos un modelo u otro, pero más que una decisión óptima del ideal metodológico, pues tiene mucho que ver con los datos que tenemos disponibles. ¿Por qué? Porque estos modelos básicamente son muy demandantes de información y muchas veces pues hay que ajustarse a la información disponible para desarrollar uno u otro, ¿no? Desde el punto de vista de la experiencia en España, bueno, pues el Ministerio de Sanidad ya en 2006 fue consciente de los desajustes que habían, de la necesidad de planificar y promovió un modelo de planificación de médicos en España, y desde ese momento pues las acciones han sido continuas y también se ha extendido a otras profesiones sanitarias. También tenemos la experiencia en algunas comunidades autónomas en ese modelo de planificación bastante demográficos, ¿no? Vía entradas y salidas, entradas vía MIR, salidas por retiros, jubilaciones, abandonos, etcétera. Sí, un carácter muy demográfico, con mayor o menor vocación predictiva, pero en todo caso están dirigidos a encontrar soluciones que garanticen a los problemas que tienen para garantizar la calidad y la suficiencia asistencial. Y en este orden de cosas también tenemos que sumar modelos de los colegios de médicos, estudios de los colegios de médicos, de la organización médica colegial, de los sindicatos, incluso también de algunas sociedades profesionales. En este sentido, yo creo que hay que destacar a la Sociedad Española de Cardiología y a la Sociedad Española de Oncología Médica, que han hecho una apuesta decidida por conocer cuál es el perfil de necesidad y de oferta de su mercado profesional, ¿no? Bien, este primer artículo nosotros terminamos resaltando 3 importantes vías de avance. Bueno, no hace falta enumerarlas, pero importantes vías de avance, ¿no? La primera, sin duda, el registro estatal de profesionales sanitarios necesitamos que sea una realidad. Por ahora las comunidades aportan a un ritmo muy diferente y bueno, no me quiero entretener, sino luego ya lo hablamos,
pero esto no avanza y es muy importante. No podemos estar sin saber cuántos son, por decirlo rápido, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, pues haría falta pues andar hacia un observatorio al estilo inglés, un observatorio donde se puedan definir estándares de necesidad en base a las características demográficas y epidemiológicas por especialidad y también, muy importante desde el lado de la oferta, pues a los indicadores de productividad. Bien, nosotros esta parte del trabajo la terminamos resaltando la importancia de planificar. ¿Por qué? Porque es un mercado sanitario de los recursos humanos en sanidad, donde cualquier decisión termina siendo realidad en el mercado casi a los 10 años, ¿no? Imaginemos un graduado en medicina desde que empieza hasta que entra al mercado laboral. Por tanto, es importante, es complicado, pero no por eso pierde importancia, ¿no? Respecto a la segunda aportación que hemos hecho, caracterizar los rasgos principales. Para ser corta, lo que voy a hacer es repetir un poco el esquema del trabajo, resaltando estos desequilibrios y luego ya al final, pues con las preguntas podemos entrar en mayor profundidad. Resaltando los desequilibrios y con algunos datos que avalen las afirmaciones que hacemos, ¿no? Bueno, el primer desequilibrio es el consabido entre tenemos muchos médicos y tenemos pocas enfermeras. Paola luego seguramente entrará en este tema, pero bueno, estamos a la cabeza de los países de médicos por habitantes y a la cola de los países de enfermeros por habitante. Y bueno, esto tiene mucho que ver con organizar y gestionar la asistencia, ¿no? Bien, un segundo equilibrio muy importante es el necesario entre el mercado educativo y laboral, ¿no? Necesitan estar bien ajustados. Estamos pensando en el número de egresados en medicina y el de plazas MIR, especialmente en un mercado, en un país como el nuestro, donde para ejercer la medicina, pues tienes que tener una especialidad sí o sí, ¿no? Bien, esta ratio habitualmente, aunque en alguna ocasión no lo ha sido, pero está por encima de 1, pero por ejemplo, en el año 22-23 se han graduado 6.300 estudiantes y se han convocado 8.500 plazas MIR. Bien, en esta desigualdad entre estas dos cifras tiene mucho que ver lo que es el papel de las migraciones. El papel de las migraciones porque actúa como mecanismo de ajuste entre estas dos cifras, ¿no? Bien, ¿qué tenemos con las migraciones? Bueno, España es un país, claramente es un importador neto de médicos, ¿no? Y tenemos algunas cifras contundentes. Contundentes porque, bueno, hay como una especie de leyenda urbana en que perdemos médicos netamente y, bueno, yo creo que hay cifras que aclaran bastante esta situación, ¿no? Algunas, por ejemplo, el 16% de los adjudicatarios en una plaza MIR el año pasado fueron extranjeros. El 54% de los nuevos colegiados en el Colegio Médico de Barcelona fueron extranjeros. El Ministerio de Universidades, entre enero y octubre del 23, homologó 8.585 títulos de medicina. Ni siquiera estamos hablando ya de las especialidades, de especialistas, que no son tantos, pero bueno, de nivel de grado de medicina, 8.500. Eso es un 35% más que los egresados que tuvimos ese mismo año en las universidades españolas y prácticamente las mismas que las plazas MIR que convocamos ese año, ¿no? Sí. Realmente son cifras realmente importantes, ¿no? Frente a esta balanza, esto entramos, ¿qué sale? Bueno, lo cierto es que según las fuentes que tenemos, que vienen de la Organización Médica Colegial y de las cifras de la OCDE, las cifras de salida de médicos españoles son bastante poco relevantes, ¿no? Bien, el siguiente punto, ya voy terminando, es un problema importante que estamos viendo surgir, que es el problema de equidad en el acceso al grado en medicina, ¿no? Una equidad que se va agravando, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la Facultad de Medicina en España han crecido mucho en los últimos años, en los últimos 15 años han pasado de 2 a 14, ya casi un 20% de las plazas que se ofrecen en el número, las plazas total de medicina son de una universidad privada y por supuesto no tiene nada malo per se, si no fuera porque tenemos 60.000 jóvenes españoles que solicitan y jóvenes
iba a decir buenos jóvenes, que seguramente, pero sobre todo buenos estudiantes. ¿Sí? Muy buenos estudiantes que solicitan como primera opción estudiar medicina. De ellos solamente 6.000 o 6.500 lo consiguen, ¿no? El resto, pues, si tiene posibilidades y capacidad, pues puede acudir a una universidad privada. Habría que ver si estos alumnos que van a la privada, que tienen muchos menos requisitos académicos, podrían conseguir haber entrado a la pública, ¿no? Y esto pues genera una falta de equidad evidente. Otro aspecto muy importante es el tema de la segmentación. Tenemos un mercado muy segmentado territorialmente por especialidades, por niveles asistenciales. Y claro, hay pues muchas plazas, plazas de formación y plazas laborales que carecen de atractivo. Y este es un caso muy evidente en el caso de medicina familiar y comunitaria. Pensemos zonas rurales, ciudades pequeñas, islas. Y bueno, aunque esto no es solo un problema exclusivo de España, suplir, perdón, esta falta de atractivo, pues no es solo una cuestión de números. No basta con más plazas MIR, no basta con más números clausus, no basta con homologar más, sino que, como antes comentaba, se deben articular sistemas de incentivos, monetarios y no monetarios. Es necesario que se pueda cambiar y flexibilizar la regulación, que se debe a poder negociar individualmente y ofrecer a los profesionales pues, situaciones que se valoren, ¿no? Y surge, pues, digamos, entre comillas, la competencia del sector privado que también demanda mano de obra cada vez pues, con mayor volumen, ¿no? Bueno, terminamos con una conclusión importante en el sentido de que, bueno, global más que por supuesto importante, y es que los recursos en el sector, los recursos humanos en el sector sanitario deben ser abordados con perspectiva a largo plazo, ¿no? Se deben promover pactos y conseguir el consenso político necesario para que esto sea más una cuestión de Estado que esté por encima, ¿no? De tantos intereses en este ámbito, ¿no? Y bueno, con esto ahora ya, pues si quieren con las preguntas, pues podemos profundizar en cualquier cosa que consideren importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Al final, si hay preguntas, pues iremos a ellas. A continuación, Paola Galvani, que nos hablará del estudio Escasez de enfermedades en España, del caso global a la situación particular. Cuando quieras. Sí, buenos días. Bien, yo voy a explicar, en primer lugar, aclarar el concepto, ¿no?, de escasez de enfermeras, que se habla mucho actualmente. Es un concepto que implica una serie de causas que afectan este problema. Por un lado, hay una demanda creciente de nuevos cuidados en todo el mundo que se debe pues, al incremento de la esperanza de vida de las personas y a los cuidados que estas personas necesitan. Hay un incremento en los conceptos de la soledad, las pluripatologías, las enfermedades crónicas. Después también el problema de la escasez también se debe a una ausencia o a una ineficacia de las políticas de planificación y a los recursos disponibles de los diferentes países y al uso de estos recursos. También a una falta de inversión o de formación en lo que sería la enfermería, a condiciones laborales que generalmente en muchos países son precarias, a un escaso reconocimiento y a un escaso prestigio social, a una falta de relevo generacional. En el mundo hay muchas enfermeras en edad de jubilación y en los próximos 10 años se jubilarán también muchas enfermeras. A un desinterés pues, de las nuevas generaciones para ser enfermeras. También existen a día de hoy otras carreras profesionales en el ámbito de la salud en todo el mundo que atraen a los jóvenes, a un cambio de las expectativas de las nuevas generaciones, y todas estas causas confluyen en movimientos migratorios, ¿no? Las enfermeras en todo el mundo se mueven y buscan una mejora de su calidad de vida,
y al mismo tiempo provoca el abandono tanto de los estudios como de la profesión. En el caso de España, concretamente, nosotros podemos hablar de que España ha tenido en su historia episodios importantes de migración enfermera y también tiene un problema importante de abandono de la profesión. Pero antes de entrar en estos dos puntos, una cosa que es importante tener en cuenta es cómo podemos saber si en España hay muchas o pocas enfermeras de entrada. Como bien dice Patricia, los datos, las estadísticas de la OCDE ponen de relieve que España es uno de los países en la cola de enfermeras en los países, en los diferentes países. Entonces, España tiene una ratio de 6,57 enfermeras cada 1000 habitantes. Y si nosotros nos comparamos con otros países que puedan tener un sistema de salud comparable, por ejemplo, en este caso nosotros nos hemos comparado con nuestro país vecino, que es Portugal, podemos decir que nos faltan enfermeras. ¿Cuántas? En este caso nos faltarían 41.000 enfermeras porque Portugal tiene una ratio de 7,44 enfermeras. Para hablar de los indicadores de migración y abandono, que son los dos que inciden en nuestro país mucho en este concepto de escasez de enfermeras, explicaré lo siguiente. En cuanto a la inmigración, ha habido dos episodios muy importantes. Uno se produce hacia los años 99-2000, que de hecho son cuando empiezan a haber datos sobre enfermeras en España, porque anteriormente estos datos no están recogidos y por lo tanto tampoco sabemos si habían estos episodios o no, pero podemos decir que coincide con la entrada de lo que sería España en la Unión Europea y la libre circulación de los trabajadores. Ahí hay un movimiento importante de migración que después desciende drásticamente y que vuelve a incrementar a partir de los años 2005 hasta 2016, 17 y después empieza a descender. En este sentido, cabe destacar que el país que se ha llevado la mayoría de enfermeras españolas es Reino Unido. Reino Unido ha llegado a llevarse 10.000 enfermeras durante diversos años, entre el 2009 y 2016. Francia, Bélgica y actualmente podemos decir que Noruega es el país estrella de destino de las enfermeras españolas. Cuando nosotros hablamos de emigración, hay que tener en cuenta también que España no tiene un problema de formación de enfermeras, es decir, hay muchas universidades en España que forman enfermeras y que todas están llenas, por suerte, a día de hoy. En otros países, como por ejemplo Bélgica, esto no pasa. No son capaces de atraer las nuevas generaciones para estudiar enfermería, pero esto no pasa en España. Siempre hay estudiantes. También es verdad que hay un movimiento, ¿no?, de las generaciones cuando los chicos hacen la selectividad. Muchísimas personas quieren hacer enfermería, pero también otras quieren estudiar medicina y al no entrar en medicina, de rebote entran en enfermería. Por lo tanto, en nuestro contexto siempre hay demanda de estudios de enfermería y salen muchas enfermeras formadas y hay poco abandono, menos del 15% en las universidades. Por tanto, tenemos aquí un problema importante de la inmigración y el siguiente problema importante que tenemos es el del abandono. El del abandono, hay poca evidencia sobre el abandono de las enfermeras, pero se puede hacer una aproximación al abandono a partir de datos de enfermeras que solicitan empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal. Es curioso porque los datos de abandono, siguiendo estas estadísticas, estos datos, pues se observa
que tenemos el problema importante de que hay enfermeras que no quieren trabajar como enfermeras. En este sentido, nosotros hemos analizado los últimos años de pandemia para ver qué es lo que estaba pasando en relación al abandono y a la inmigración. Hemos hecho estudios anteriores que han explicado los años previos y si bien antes el problema era realmente un problema migratorio, actualmente no podemos decir lo mismo porque la inmigración es escasa. Y esto se debe a que en la actualidad hay trabajo para enfermeras y por tanto las enfermeras a día de hoy permanecen en casa. Ahora, ¿cómo permanecen? Esto es la siguiente cuestión, ¿no? España tiene un problema importantísimo de precariedad laboral en las enfermeras, que es la punta del iceberg de todo lo demás. En este sentido, la precariedad es de dos tipos. Una es a nivel contractual, ¿no? Cuando nos referimos sobre todo al tipo de contrato. Las enfermeras tienen muchos contratos simultáneos que van encadenando uno detrás del otro y además son estacionales. Y esto se ve a lo largo de la historia de la enfermería. En cuanto a nosotros hemos analizado estos indicadores de abandono, estabilidad laboral, el contrato a tiempo parcial y la sobrecontratación en unos periodos muy concretos, que son el COVID y la reforma laboral del 2022. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que el COVID mejora los contratos de las enfermeras porque los hace más estables. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una necesidad imperiosa de enfermeras en los centros asistenciales de hoy para mañana y los centros se encuentran que no tienen suficientes enfermeras para dar la atención requerida a la población. De hoy para mañana esto se soluciona e incrementan los contratos. Se contrata menos, pero se contrata por periodos más largos, con lo cual esto lo que provoca es la estabilidad y la reducción de contratos temporales. Que esto después se solapa en el tiempo con la reforma laboral e incrementan los contratos indefinidos. Por otro lado, el COVID también lo que hace es ofrecer mucho contrato a tiempo parcial. Posiblemente porque hay gente y hay enfermeras que se incorporan al mercado laboral que no trabajaban como enfermeras y posiblemente también hay enfermeras que están trabajando simultáneamente en diversos sitios para poder dar la atención a los ciudadanos. Sobre la sobrecontratación, lo que podemos decir es que al haber contratos más estables se reduce la sobrecontratación, que es un problema muy importante en España, y entonces estas enfermeras pues estabilizan los contratos y hay 2.200 contratos. Se estabiliza con la reforma laboral en 2.200 contratos mensuales a enfermeras ya contratadas en el mismo mes. Y bien, nuestras propuestas, ¿cuáles son? Porque por un lado tenemos el problema laboral, por el otro lado tenemos el problema del desarrollo profesional. En el desarrollo profesional, las enfermeras se encuentran a día de hoy que no tienen la oportunidad de poderse desarrollar profesionalmente en relación a la capacitación que ellas tienen a nivel formativo. Y esto choca con sus expectativas. Entonces aquí tenemos estas dos problemáticas. Nosotros las propuestas que damos son, por un lado, mejorar las condiciones laborales, que las enfermeras estén empleadas, es importante, es decir, que no estén en paro, que para ello se ofrezcan contratos que sean a tiempo total, pero también flexibilizar estos contratos, es decir, que existan contratos a tiempo parcial y que estos sean más duraderos en el tiempo. Se debería reducir esta sobrecontratación a la que están acostumbradas las administraciones. Es importante, además, que las enfermeras estén activas porque en momentos de crisis estas enfermeras
están trabajando en el mercado laboral y pueden ampliar sus contratos. Y por otro lado, las propuestas que nosotros damos para el desarrollo profesional es, por un lado, hacer la categoría de especialista efectiva. Esto significa que exista la plaza reconocida profesionalmente para el especialista, que no sea solamente un reconocimiento de la carrera profesional, que se equiparen los contratos de las enfermeras al resto de las graduadas universitarias, del grupo A2 al grupo A1, porque esto permite que las enfermeras puedan acceder a puestos de mayor prestigio y reconocimiento, además de la cuestión económica, que se desarrolle un plan de carrera profesional que tenga en cuenta la experiencia, las competencias y las responsabilidades que pueden asumir las enfermeras, que sea gradual, por ejemplo, de junior a senior, para que las enfermeras no se sientan infravaloradas en sus puestos de trabajo, que se busquen soluciones también con el departamento, por ejemplo, en Cataluña, con el Departamento de Bienestar y Familia, para equiparar los sueldos y las condiciones de trabajo de las enfermeras que trabajan en el ámbito residencial, que se incremente la participación de enfermeras en los ámbitos de planificación y dirección estratégica, que se aproveche el conocimiento y la visión transformadora de muchas enfermeras en la atención centrada en la persona, que se impulsen prácticas enfermeras efectivas e innovadoras y que se ponga en relieve el nivel competencial, científico, técnico, humano y social de los cuidados enfermeros en la práctica asistencial. Todas estas propuestas lo que harán es evitar, por un lado, la emigración, que es cíclica y puede volver a repetirse, y que se reduzca el abandono de la profesión. Y por último, lo que quiero destacar es que hay que tener en cuenta que en épocas de crisis, y esto también lo hemos estudiado previamente, crisis económicas principalmente en el sector salud, las enfermeras son el personal más damnificado, porque se pierden muchos puestos de trabajo de enfermeras cuando se aplican recortes en el sistema sanitario y social. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Paola. Bueno, ahora, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, cuando quieran. Hola, buenas, ¿me escucháis? Sí, Sofía, Sí. adelante, por Hola, favor. ¿qué tal? Soy Sofía Pérez del Diario. Sí, mira, pues tenía varias preguntas. Por un lado, a Paola me gustaría preguntarle si en ese análisis habéis ido un poco más allá y habéis visto o estudiado cuando las enfermeras abandonan el sistema público, ¿hacia dónde se dirigen? Si realmente dejan del todo la profesión o se van al sector privado a hacer otras cosas. No sé si por ahí habéis explorado. Y luego quería preguntarles también sobre otro de los estudios, pero creo que aquí no está el autor hoy, pero bueno, a ver si alguien me puede responder a esta pregunta, que supongo que sí. En el estudio que tiene que ver con salidas de profesionales, con jubilaciones, decía que hay una gran diferencia entre la atención primaria y la atención hospitalaria en términos de envejecimiento. Como viene a decir que el relevo en los hospitales de profesionales más mayores a profesionales más jóvenes ha avanzado más rápido que en la atención primaria. Entonces, me gustaría si alguien me pudiera valorar un poco eso y en torno a las previsiones de salida, porque los datos me dejan algunas dudas. He visto que hay como un gran porcentaje de salidas en los años 2020-2022, pero luego parece que se estabiliza y no entiendo muy bien por qué se produce esa estabilización. Sé que son preguntas muy concretas y justamente no está aquí el autor del estudio, pero bueno, os las hago por si acaso. Gracias. Pues Paola, por favor. Sí, nosotros realizamos un estudio cualitativo también, preguntando a algunas enfermeras sobre el abandono, porque las causas por las que abandonan, si no lo analizamos cualitativamente, es difícil saber. Las enfermeras a menudo cuando abandonan se dedican a otra cosa, es decir, dejan definitivamente la profesión
y, y se dedican al sector ventas o al sector, a veces al sector ventas, más como comerciales, por ejemplo, y otras veces a otras profesiones. Es verdad que el abandono a veces en las enfermeras es cíclico, es decir, abandonan un tiempo y se reincorporan posteriormente, y esto pasa en algunos casos. Y en otros es definitivo, pero hemos encontrado enfermeras que han abandonado temporalmente, quizás 10 años, 15 años, porque tenían situaciones familiares particulares y se han dedicado al tema de son comerciales. También hay otros casos que pueden ser diversos. Gracias, Paola. Vicente, no sé si querrías contestar a la... Estás muteado, estás muteado. Daría preferencia a Patri si no contesta. Yo improvisaría algo sabiendo, preguntando a qué artículo se refiere Sofía. Bueno, si quieren también le doy yo mi opinión, que bueno, tenemos alguna información. En realidad, cuando hablamos de los médicos, si viéramos la pirámide o si vemos la pirámide poblacional de los cirujanos, de los traumatólogos, por ejemplo, y de oncología médica, es como dos mundos diferentes, ¿no? Entonces, en realidad, el problema que se plantea en primaria es que la mayoría son médicos de familia. Y no solo tiene que ver con la edad, sino también con el sexo, ¿no? Hay pirámides masculinas totalmente y otras pues muy femeninas como pediatría o ginecología. Las cirugías son todas muy masculinas y todas de personas con mayor, las pirámides de edad tienen mucha más masa en las edades altas, ¿no? ¿Qué ha pasado en primaria? Que en realidad pues medicina familiar. Medicina familiar tenía altas tasas de población mayores de 50 años, pero es verdad que esa masa se ha jubilado, se ha estado jubilando los últimos 5 años. Y los últimos trabajos que hemos hecho, las perspectivas son buenas, ¿no? En el sentido de que todo ese golpe de jubilaciones ya ha sucedido o ya le queda menos, ¿no? Y las pirámides se van a rejuvenecer bastante en atención primaria respecto a medicina de familia, ¿no? No sé si contesta o... Sí, 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 sí. Bueno, gracias, Sofía. Me muto otra vez. No sé si hay alguna otra cuestión que se quiera plantear. Vale, pues bueno, ahí me gustaría acabar con dos cosas. Por un lado, destacando pues la necesidad de la gestión sanitaria a largo plazo, ¿no? Esto es una cuestión de Estado, no podemos entrar en los conflictos partidistas, estas son las cuestiones de Estado. Ellos decían, no, es cuestión en asuntos exteriores, parece que se ponen de acuerdo. Pues en esto también han de ponerse de acuerdo, ¿no? Esto es una de las cuestiones principales que yo creo que hay que destacar. Y por otro lado, la necesidad de esa reforma estructural, ese desarrollo competencial, esa estabilidad para gestionar, ¿no? Los activos que disponemos. Yo, antes de acabar, me atrevo a lanzarles una pregunta a los compañeros de comunicación, los periodistas que estáis aquí presentes, ¿no? Porque nosotros explicamos, pero también nos gusta aprender, ¿no? De vosotros. Y es vosotros que palpáis, que percibís la sensibilidad de la opinión pública, de la ciudadanía, ¿hasta qué punto consideráis que la sanidad es un factor decisivo, por ejemplo, a la hora de influir en el voto, por ejemplo? ¿O es un tema que, bueno, la gente se queja, pero es un tema secundario? No sé si alguien se atreve a opinar sobre esta pregunta que me gustaría haceros. No mordemos, ¿eh? O sea, no... Bueno,
la dejo ahí, digamos, en el aire para que si alguien quiere contestarla también por privado, también se puede hacer. Y nada, muchísimas gracias por haber participado. Cualquier duda que tengáis. Bueno, tenemos aquí una opinión, ¿no?, de Gemma. La sanidad no termina pasando factura en el voto, pero dominan otros temas de la batalla política de día a día. Pues muchísimas gracias por la confirmación de la sospecha que teníamos, pero que efectivamente si queremos dar pasos, digamos, en mejorar nuestro sistema sanitario, necesitamos que este tema pase también a la opinión pública, ¿no? Luis Vallés pregunta si tenemos cifrada la tasa de abandono de las enfermeras en nuestro país. Paola, no sé si tenemos cifrada la tasa de abandono. A ver, un momento. No, no la tenemos cifrada. Nosotros podemos ver, como he comentado, las enfermeras que no quieren trabajar como enfermeras, pero es un dato puntual y también que se tiene que tomar con cautela. Pero así a datos grandes no los tenemos, ¿no? Paola, más preguntas. Diferencias salariales entre, bueno, dice entre una enfermera en España y otra en Noruega. Entiendo que se refiere un poco al norte de Europa, ¿no? Donde puedan tener más diferencia salarial. Si esta diferencia es realmente significativa o no, entiendo que sería el sentido de la pregunta. Sí, a ver, claro, la diferencia es importante si tienes en cuenta la vida de estos países del norte. Son países que ya de entrada los sueldos son muy diferentes a los que tenemos aquí, pero también tienen muchos impuestos, por lo cual en general las enfermeras no cobran tan diferente aquí que lo que pueden cobrar en Bélgica o lo que pueden cobrar en Noruega, porque la vida en Noruega es mucho más cara que la vida en España. En cuanto a sueldos, lo que sí sabemos es que la enfermera no se mueve tanto muchas veces por una cuestión de cuánto va a ganar si se va a Francia o si se va a Bélgica o si se va a Alemania o si se va a Noruega, sino que se mueve más por si este contrato va a ser estable o no va a ser estable y qué opciones tiene para desarrollarse profesionalmente en estos países. Porque, por ejemplo, Inglaterra, que se ha llevado Reino Unido durante todos estos años al grueso de las enfermeras españolas, sabemos que las enfermeras no vivían en unas condiciones maravillosas. Y había muchas enfermeras que compartían piso, que tenían muchas dificultades para pagar el alojamiento porque el sueldo pues, les daba para mantenerse. Sin embargo, estas enfermeras tenían la opción de empezar en un nivel profesional que a medida que avanzaba su carrera, evolucionaba, iban adquiriendo diferentes niveles y con el tiempo su nivel, su desarrollo profesional variaba mucho y la realidad es que muchísimas de las enfermeras que se fueron al Reino Unido a día de hoy y a pesar del Brexit no han vuelto muy pocas. Esto lo que nos está diciendo es que no es tanto lo que se gana, que también es importante, sino cómo se desarrolla una persona en el tiempo con su profesión. Y esto es lo que impacta mucho en la vida de una enfermera. Y la otra cuestión es la conciliación. La conciliación también es muy importante. El 90% de las enfermeras son mujeres. Y si hoy tienen que trabajar de mañana y del pasado mañana de tarde y el fin de semana la llaman y luego cambia a turno noche, pues todo esto, la variabilidad de los contratos, la sobrecontratación,
es lo que acaba matando la motivación profesional de estas enfermeras, además del desarrollo profesional. Una enfermera en España, el sueldo es variable. Hay trabajos que ofrecen entre 18.000 y 30.000, que es la mayoría de ellos. De 30.000 a 40.000 hay un porcentaje menor, y el superior a 40.000 euros, hay pocas enfermeras que estén a día de hoy cobrando esto, no llegan ni al 1%. Entonces el grueso está entre el 18.000 y 30.000 euros. Y quizás un 35, 30 y casi 40% entre 30.000 y 40.000. Gracias, Paola. Hay otra pregunta también. Sí, estas son para Patricia, yo creo, que sería ¿cómo se podría flexibilizar, ¿no?, la gestión de recursos humanos? ¿Cuáles serían un poco las principales cuestiones? Y si sería necesario cambiar el modelo formativo para flexibilizar donde puedan trabajar los especialistas. Y también te preguntan, Patricia, si podrías explicar un poquito más lo del registro de profesionales sanitarios que has mencionado. Estás muteada, Patricia. Perdón, si me dejo algo atrás me avisan. Bueno, la flexibilidad pues tiene que ver con la capacidad de gestión, poder tomar decisiones, ¿no? Es decir, estamos aquí en una situación en la que todo el mundo tiene que hacer lo mismo para toda, gestionar igual para todo el mundo. Imagina que tienes que contratar personas para que vengan a la isla de La Palma, ¿no? Pues que haya flexibilidad puede ser pues, que puedas dar jornadas laborales de 4 días, de 4 días a la semana. O pueda, ya no estamos hablando solo de flexibilidad con incentivos económicos, sino también no económicos, ¿no? En este sentido, me gustaría comentar una iniciativa del Ministerio de 2023 que me parece muy interesante, ¿no? Y la tengo delante porque se han establecido los criterios para definir las plazas de difícil cobertura, una serie de criterios, donde con esas plazas de difícil cobertura, pues se han hecho a la vez paralelamente un conjunto de incentivos monetarios y no monetarios, ¿no? Así por encima, complemento retributivo específico periódico, facilitar el acceso a ayuda económica, mayor puntuación en los baremos, jornadas de 4 días, prolongar la edad de jubilación, es decir, se está trabajando en esta flexibilidad, digamos. Bueno, yo creo que el Ministerio en este sentido hace bien, ¿no? Es muy importante que de una vez por todas, si queremos cubrir las plazas, porque tú puedes convocar si pudieras, que tampoco se puede porque no están acreditadas y no es fácil, ¿no? Pero si convocas 200 plazas más de medicina de familia, lo único que vas a conseguir es que se queden, que no se ocupen, ¿no? Sí, salvo que ofrezcas algo a cambio, ¿no? Y eso en muchos países se hace, ¿no? Eso por un lado. Voy a pasar al registro de profesionales, porque me parece muy importante. Es decir, el Ministerio desde el año 2006 creo está trabajando en este tema, en un registro de profesionales. Claro, ¿cómo podemos planificar cuántas enfermeras o cuántos médicos necesitamos si no sabemos lo que somos? No sabemos. Decimos que España tiene muchos médicos. Yo tengo mis más serias dudas respecto a esas cifras que provienen del colegio. Claro, que puedo decir algunas cosas. Esas cifras provienen del colegio de médicos, pero es que hay muchos médicos que no se dan de baja. Hay muchos médicos que están en más de una especialidad. Es decir, el registro es algo primordial. El Ministerio ha puesto todos los esfuerzos económicos, personales, de recursos humanos y personales para que esto sea una realidad. Pero al final lo que pasa es que algunas comunidades no colaboran, y al final estamos estimando los que somos y no hablemos, todavía en la pública podemos tener referencias más ciertas, pero el empleo en la sanidad privada, eso ya es un agujero negro en que somos incapaces de, sobre todo en una profesión como esta, ¿no? Donde las jornadas parciales, nosotros hemos hecho trabajo con datos, con microdatos de encuestas para la sociedad
de cirugía vascular, angiología y cirugía vascular para cardiología, y bueno, los datos son muy relevantes, ¿no? Muy diferentes de lo que pensamos respecto a la productividad, a las jornadas que hacen están por encima del 125 en equivalente a tiempo completo, sí, cosas que nos cambiarían los pilares con los que trabajamos. O sea, a mí me parece que el registro es algo que estaría el otro día ponía el ejemplo, imagínense una comunidad autónoma que decide no empadronar a la gente o hacerlo a su manera, ¿no? Sí, sería una locura. Pues esto prácticamente igual. Es muy fuerte que no tengamos, que no sepamos cuántos médicos tenemos ni a qué se dedican, ¿no? Antes dije una cifra que nadie me va a preguntar y voy a insistir yo, ¿no? Sí, hemos homologado 8.500 títulos de enero a octubre del 23. ¿Alguien me puede decir dónde están esos profesionales? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Alguien los puede perseguir? Es que es fundamental, es que se han vuelto a sus países, han ido para Europa o están aquí, porque además son médicos generales, aquí no podrían estar trabajando, porque ahí no se puede trabajar, ni en la pública, ni en la privada sin especialización. Entonces, bueno, aprovechando que tenemos este auditorio de investigadores, pues ¿dónde están estos señores? Que no, es que es una locura. En el mundo, estamos en una nube, ¿no? Realmente. Sigo para no venirme arriba con, en lo que mencionando, bueno, lo del registro de profesionales. Bueno, esto de la calidad era un proyecto que también había puesto en marcha el ministerio, aunque tendamos siempre a criticar a lo centralizado, la verdad yo creo que ha hecho muchas cosas, ¿no? Sí, siempre que hacemos algún informe y damos algunas pautas, pues realmente las ha seguido, ¿no? Las 2 veces que hemos aconsejado subir el número clausus se ha hecho, como pasó en el año 22, el 15% y con financiación directa. El año pasado se puso en marcha el plan de jubilación tardía en atención primaria para intentar retener a los profesionales. Este año se está poniendo en marcha este tema de las plazas de difícil adjudicación y el sistema de incentivos monetarios y no monetarios. Y esto de la troncalidad fue otra de las cosas, pero que ya se propuso en 2008, creo, y bueno, se avanzó bastante. La idea sería que con esta troncalidad hubiera más chance para que un médico de una especialidad deficitaria pues atrajeran a corto plazo, digamos, con poco coste en tiempo y formación de otras especialidades que en otras también están sobrando, ¿no? Y bueno, pero bueno, el proceso no concluyó porque aquí hay muchos intereses y es difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero bueno, se había avanzado bastante. No sé si te contesté, Nuria. Y Ana, sí, que eran las que... Vale, pues bueno, pues muchísimas gracias a todos. Una salvedad, la verdad es que se ha estado grabando la sesión. La idea es colgarla en la página web de SESPAS para que los socios que quieran, esto era una rueda de prensa, pero los que quieran documentarse también sobre el informe pudieran acudir. Pero si alguien tiene objeción en que se cuelgue, pues por favor que nos lo comunique. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y si no hay más cuestiones, pues ya seguimos con el día a día. De acuerdo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Gracias. Hasta luego. Bueno, marchamos. Hasta luego, Vicente. Chao, Hasta Vicente. pronto. Chao, Eduardo. Gracias. Adiós. Patricia, muchísimas Gracias gracias. a todos. Paola y Bea. Y Bea Rosa. y Rosa. No, gracias. Bueno, Gracias. Hasta pronto. buen trabajo a Sí. todos. Gracias. Lo habéis Seguimos. hecho fenomenal. Chao, Chao, chicas. vamos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.